Hoy he venido a contestar la pregunta más relevante y trascendental que un hombre puede hacerse. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién era realmente aquel que anduvo 3 años y medio en este mundo después de nacer de una virgen en Belén? ¿Quién era realmente Jesucristo? Yo creo que la cristología es algo sumamente necesario en nuestra época, aún en las iglesias cristianas. A veces se habla tanto de la alabanza y de tantos otros temas que estamos desvirtuando lo que realmente fue la persona misma de Jesucristo, qué significan sus obras, qué fue lo que padeció y por qué lo padeció. La cristología está sumamente deficiente. Yo creo inclusive que somos a veces hasta culpables del tipo de Cristo que estamos presentando al mundo. Pablo dijo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, yo quise magnificar a Cristo en mi vida, sea por vida o por muerte. O sea, yo quise hacer a Cristo más grande de lo que Él parecía, no porque le faltara algo, sino porque la manera de presentarlo nuestra puede hacerlo parecer pequeño sin Él serlo. Y vuelvo con la pregunta, ¿quién es Jesucristo en realidad? Vamos a comenzar con otra pregunta que hicieron en una ocasión un grupo de historiadores y filósofos que se reunieron y se plantearon lo siguiente. ¿Cómo podríamos nosotros escribir la historia otra vez si ciertos hechos no hubiesen ocurrido? Por ejemplo, ellos dijeron, ¿y si los moros nunca hubieran vencido, cuál sería la historia del mundo? ¿O si los ingleses jamás hubiesen destruido la Armada Invencible? ¿O si Colón jamás hubiese descubierto América, cuál sería la historia que se iba a escribir? Y alguien hizo otra pregunta, ¿y si Jesucristo no hubiera venido al mundo, cuál sería la historia del mundo? Esta última pregunta fue tan dramática que se pasaron bastante tiempo deliberando y llegaron a la conclusión de que era prácticamente imposible escribir la historia sacando ese nombre, Jesucristo. Que, dicho sea de paso, su nombre dividió la historia en dos. Ya no es lo mismo el mundo antes de Cristo que después de Cristo. Ese nombre tiene demasiada relevancia. Pero vamos a ir un poco más lejos que este grupo de historiadores y filósofos y preguntémonos, ¿qué sería de la Biblia sin la encarnación de Jesucristo? ¿Qué sería de la Biblia si solo tuviéramos desde Génesis hasta Malaquías únicamente? Toda la escritura en sí, la razón de ser de ella, es la persona de Jesucristo. La Biblia tiene un mensaje y es la historia de la redención del hombre. Y el centro de esa historia es aquel cordero que debía ser inmolado en una cruz. Así que Jesucristo es la figura central de toda la Biblia. Es más, de Cristo no estar en la Biblia, perderían autoridad muchos profetas y muchos libros como Daniel, Isaías, Zacarías, Ezequiel, Jeremías. David habló de él, Oseas, Malaquías, etc. Sacar a Cristo de la Biblia es desautorizar cantidad inmensa de profetas. Y vuelvo con mi pregunta, que es el tema de hoy. ¿Quién era Jesucristo? Hemos nacido en una época, tristemente, en que Jesucristo es un nombre en la historia. Y cada vez que estudiamos, vemos antes de Cristo y después de Cristo. Y el nombre de Cristo se ha vuelto, como cualquier cosa que se menciona, simplemente un gran líder que existió alguna vez. Pero quiero que nos saquemos de la cabeza a Jesucristo como un simple nombre en la historia, o como uno de los más grandes hombres, o como el más grande de los hombres. Quiero ponerlo muy por encima de ellos y llevarlo a su justo lugar en esta entrega especial. Jesucristo no es un gran nombre en la historia, es mucho más que eso. Llena de grandes nombres está ya la historia. Hombres que vivieron y que el mundo le dio gloria y que el mundo los aclamó sin ser nadie. Sin embargo, todo el recuerdo que les queda es que hay unas páginas de la historia que los mencionan. Pero Jesucristo no es un gran nombre en la historia. ¿Por qué? Los Césares tuvieron muchas glorias terrenales, grandes gobernantes y muchas gentes más. Tanta fue la gloria de los Césares que los gladiadores morían en la arena por ellos. Pero ¿quién muere al día de hoy por Calígula o por Claudio o por Nerón? Óigame, hay que estar loco para que una persona diga que va a morir por Tiberio en el día de hoy. Imposible. Napoleón entendía que el nombre de Jesucristo había que sacarlo de los nombres de ellos. Él decía, pero es que el nombre de Cristo es más grande que el de César, Alejandro, Carlomagno y yo. Porque sencillamente aquellos fundaron un reino y murieron y lo perdieron todo. Sin embargo, siglos han pasado de la muerte de Cristo y esta es la hora en que millones morirían por él.
Nadie tiene la gloria que el Señor ha tenido, jamás. Así que hoy podemos pararnos y dar testimonio de la gloria de Cristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Jesucristo era más que un nombre en la historia, y me resisto a mezclar a Jesucristo a tan bajo nivel como que fue un gran nombre simplemente. Es más, uno de los intentos que ha hecho Satanás a lo largo de toda la historia es tratar de rebajar la imagen de Jesucristo. Por eso algunos llegaron a la falta de delicadeza de buscar a un débil, amanerado y todo lo malo que se pueda ver en un personaje delicado para llevarlo a la pantalla, ponerlo a brincar como un payaso y llamarle Jesucristo Superstar. La verdad que estamos en un mundo que está rebajando la figura de Jesucristo. Por eso estoy motivado en este día a hacer un análisis doctrinal de quién era realmente Jesucristo. Jesucristo no era un superestrella, y si fuera solo eso, nuestra fe se derrumba por completo. Jesucristo no fue un simple nombre en la historia tampoco, ni fue un gran líder religioso, ni siquiera podemos decir que es el gran líder religioso, fue mucho más que eso, era Dios. Y vamos a entrar en un punto crucial en esta entrega especial. Lo primero que manifiesta la Biblia es que Cristo no nace como todos los seres humanos, sino que su nacimiento estuvo rodeado de ciertas circunstancias que fueron extraordinarias. La entrada de Cristo al mundo estuvo rodeada de grandes portentos y señales. Hay que ver en la Escritura cómo en la entrada de Cristo en su encarnación se conmueven los ángeles, el universo y la humanidad. ¿En qué se conmovió el universo? Bueno, la Escritura dice que hasta una estrella se movió para indicar un pobre pesebre a unos magos en el cual iba a nacer ese niño. O sea, Dios movió un astro del cielo para eso. El universo entero se involucró para dar a entender que el creador del universo nacía como cualquier niño vulgar, y eso había que señalarlo. Los ángeles se involucraron en el espectáculo de que Jesucristo iba a nacer. Por ejemplo, aparece un ángel a Zacarías, constantemente aparecieron ángeles. A María se le aparece un ángel y le pone el nombre al niño. Se le aparece un ángel a José. Los pastores ven huestes enteras de ángeles. Los ángeles estaban totalmente conmovidos porque ellos anhelaban mirar la salvación nuestra. Eso era un espectáculo para los ángeles. La humanidad también se conmocionó, comenzando por los llamados Reyes Magos, que dicho sea de paso, ni eran reyes ni eran magos. Era una caravana de sabios medo-persas que conocían las profecías y que sabían por la estrella que ese niño iba a nacer. Y cuando fueron donde Herodes, el peso tan grande de esos hombres turbó a Herodes y turbó a toda Jerusalén. El mundo se conmovió porque un niño estaba naciendo. Y aquella caravana de sabios medo-persas, cuando vio al niño, se postró y lo adoró. Adoraron a un niño recién nacido y todavía sucio en un apestoso pesebre, porque no era un niño cualquiera. Algo grande estaba pasando en el mundo. Se conmovió también Simeón, a quien Dios reveló por el Espíritu que él no vería la muerte hasta ver a ese niño. Y cuando lo levantó en el templo, le dijo: Señor, despide a tu siervo en paz, ya yo vi tu salvación. En otras palabras, ya no me importa ni morir, porque ya he visto a este niño. María estaba conmovida también y guardaba todas estas cosas en su corazón, dice la Escritura. También estaba conmovida Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y le llamó Señor. Ana, la profetisa del templo, también estaba conmovida. El nacimiento virginal es esencial en la encarnación porque era un testimonio al mundo de que alguien grande estaba naciendo. Ahora permítanme hacer un paréntesis porque es sumamente necesario para aclarar algunas cosas. Hubo 4 grandes herejías con respecto a la encarnación de Cristo. La primera fue el docetismo, defendida por Cerinto en el siglo I, que era contemporáneo de Juan. Este individuo decía que la encarnación no era real, sino que el divino Cristo vino al vulgar Jesús en el bautismo y el divino Cristo soltó a Jesús en la cruz y lo dejó solo cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta doctrina la defendieron gente como Marción, un gnóstico, y aún la fe musulmana la defiende, y hoy en día los gnósticos.
Ellos dicen que una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Pero hermanos, Jesús, Cristo y Jesucristo es lo mismo. Cristo significa ungido. Jesús, el ungido. Jesucristo. ¿Cuál es el problema? El apóstol Juan, por cierto, escribió su primera carta precisamente para combatir ese tipo de herejías en ese tiempo. Por eso Juan escribió: todo espíritu que no confiese que Jesucristo entero ha venido en carne, no es de Dios. El que no confiese eso, no es de Dios, dice Juan. Luego, la segunda herejía que salió fue el hedionismo. Esta herejía enseña que Jesucristo es el más grande de los profetas, pero no es más que eso. Luego salió el arrianismo, del cual los testigos de Jehová son los representantes número 1 al día de hoy. Ellos dicen: Jesucristo es el más grande de los seres creados del universo entero, pero no es Dios. Falso. Y luego salió el nestorianismo, que es menos herético, pero también lo es. Este decía que Jesucristo tenía dos personalidades, Dios y hombre. Eso es herejía. Jesucristo no tenía dos personalidades, tenía dos naturalezas y una sola persona. La Trinidad tiene tres personas y un solo Dios. Jesucristo es una sola persona entera, o sea, el mismo que era Dios era hombre, el mismo. Pero siendo Dios desde la eternidad, tomó por un breve lapso de tiempo la naturaleza humana, siendo Dios. Es a eso que llamamos en teología unión hipostática, es decir, dos naturalezas y un solo Dios. Cristo era único, o sea, tenía unicidad en sí mismo. Él era Dios. Él no era Dios cuando caminaba sobre el agua y hombre cuando tenía sed. No. El que tuvo sed era el mismo que caminó sobre el agua. Era una sola persona con dos naturalezas. ¿Cómo yo lo veo en la Biblia? Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 40 al 43. Dice: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, diciendo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense, nunca fue más humano Cristo que en el vientre de su madre. Sin embargo, ¿cómo le llama Elizabeth a ese niño que estaba en el vientre? Mi Señor. ¿Y cómo le llama a la misma María? Mi Salvador. O sea, yo necesito ser salvada también. Así que el que estaba en el vientre de María era Dios. Dios fue quien se encarnó. El Señor de María fue el que nació de su vientre. Miren esta paradoja. El que tuvo hambre después de 40 días de ayuno es el mismo Señor que con 5 panes y 2 peces alimentó a una gran multitud. Él no tenía que pasar hambre y sin embargo la pasó. Ese que clamó tengo sed en una cruz fue aquel que dijo con toda la autoridad en una fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese que clamó Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo que tuvo tanta autoridad que en una tormenta de noche mandó al mar que se callara y el mar se calló, porque aún los vientos y el mar le obedecían a él. El mismo que se dejó azotar y se dejó clavar en una cruz fue el mismo que llamó a Lázaro después de 4 días de muerto y lo sacó de la tumba. Inclusive el mismo Señor que fue amenazado con despeñarlo de la cumbre de un monte, fue el mismo que en cuerpo ascendió a los cielos, traspasó los 3 cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el mismo que fue juzgado por los hombres en una parodia vulgar de juicio por Caifás, Pilato y Herodes, es el mismo que algún día juzgará al mundo entero. Ese que se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12.
No es que Mahoma, Buda, Lao Tse, no hay otro nombre bajo el cielo para ser salvo. Después de la muerte de Cristo, fuera de esa sangre, nadie va al cielo. Nadie va al cielo. En cierta ocasión, Augusto Comte, el pensador francés, le dijo a otro llamado Carlyle que él tenía un plan para suplantar al cristianismo en el mundo, que él había escrito una filosofía de pensamiento que se estudia en la Universidad de Hecho llamada el positivismo. El positivismo, dicho sea de paso, es algo basado en la experiencia y en la observación, básicamente. Él le dijo, mira Carlyle, yo te aseguro que de aquí a unos años la gente dejará de ser cristiana para seguir mi línea de pensamiento, el positivismo. Yo voy a suplantar al cristianismo, dijo. Carlyle lo miró y le dijo, bueno, suplantar al cristianismo es lo más fácil que hay. Eso es sencillísimo. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Primero, habla como jamás ningún hombre ha hablado. Vive como jamás hombre alguno haya vivido. Deja que te crucifiquen, resucita al tercer día, aparécete a la gente, asciende al cielo y después que pasen los siglos, síguele haciendo creer a la gente que estás vivo. Y no te preocupes, que tú vas a tumbar a Cristo. Tú vas a tumbar a Cristo. Eso es imposible, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, mi amigo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor nos bendiga.